Muy buenos días a todas las personas estudiantes, comunidad educativa e incluso algunos profesores que se conectan a esta edición de los diálogos estudiantiles del mes de abril del año 2021. Mi nombre es Melania Brenes y soy la viceministra académica del Ministerio de Educación Pública. Les agradecemos a todos y todas su sintonía, su participación el día de hoy y sobre todo los invitamos a prestar muchísima atención a los objetivos del diálogo del día de hoy, que están totalmente dedicados a discutir y reflexionar sobre las pruebas FARO del año 2021. En estos diálogos estudiantiles me acompañan todos y cada uno de mis compañeros de la Dirección de Vida Estudiantil, la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, la Dirección de Desarrollo Curricular, pero van a estar sobre todo enfocados a que discutamos todo lo relativo a lo que es importante para las personas estudiantes sobre pruebas FARO. En este diálogo me acompaña doña Gabriela Valverde, directora de la Dirección de Vida Estudiantil, que además participará en algunas partes de este diálogo como mediadora y facilitadora de las preguntas. La responsabilidad de comentarles, comunicarles y reflexionar sobre el tema de pruebas FARO va a estar a cargo del señor Pablo Mena, que es el director de Gestión y Evaluación de la Calidad, el área o la dirección encargada del desarrollo y la implementación de la evaluación educativa en el país, que llamamos macroevaluación. Eso quiere decir que todas las personas estudiantes del país, de los grados que están estipulados o niveles que están estipulados para pruebas FARO, participan en todo el país, como todos los que están aquí presentes sabemos. En el año 2016, más o menos, se viene trabajando en Costa Rica en el Ministerio de Educación Pública y por tarea consignada por parte del Consejo Superior de Educación, que dicho sea de paso es el máximo órgano tomador de decisiones y rector de la política educativa nacional, en el caso del preescolar, la primaria, la secundaria y en algunos casos la educación parauniversitaria, se empieza a trabajar la definición de una nueva política educativa, una política que esté sobre todo orientada a las necesidades que las personas estudiantes tienen sobre los objetivos por aprender en el siglo XXI. Todo eso relativo, por ejemplo, al desarrollo de habilidades como la colaboración, el uso y el aprovechamiento de las tecnologías digitales, el razonamiento lógico, el pensamiento crítico que tenemos que tener, por ejemplo, cuando nos exponemos a acceso a información en la internet. Toda esta visión o revisión del sistema educativo en general frente a los nuevos retos sociales hacen que a partir del año 2016 se apruebe una nueva política educativa en donde la persona estudiante es el eje y centro de la política educativa y sobre todo que se oriente al desarrollo de habilidades en las diferentes asignaturas. Eso quiere decir que estamos muy interesados en que los procesos educativos y todo el proceso de aprendizaje esté orientado a aplicar conocimientos desde diferentes situaciones de la vida cotidiana para poder desempeñarnos y desenvolvernos en situaciones del mundo real, para leer información, para resolver problemas del día a día, por ejemplo, cuando vamos al supermercado o cuando vamos a la pulpería, y que también podamos a su vez tener un perfil que nos permita ingresar a una universidad, seguir una carrera o perfil técnico, por ejemplo, o inclusive encontrar un trabajo. Es por eso que en el marco de esta nueva política educativa y de transformación curricular, como la hemos denominado, las pruebas FARO son una pieza fundamental para poder aproximar, medir o conocer los niveles de logro alcanzados por las personas estudiantes en el marco de la política educativa. Sabemos, comprendemos y estamos muy conscientes que en los últimos años todas y cada una de las situaciones, algunas provocadas por movimientos sociales y otras también más recientemente por el tema de la emergencia nacional por COVID-19, han generado un contexto muy desafiante, no solamente para las personas estudiantes, sino también para las personas docentes o incluso también para nosotros como líderes educativos a cargo de la toma de decisiones. Pero en este contexto, con mucho mayor razón, conocer los niveles de logro para poder saber dónde están los huecos, las brechas que necesitamos solventar y cómo poder apoyar a toda la comunidad educativa nacional para solventar todos y cada uno de esos desafíos en las brechas que se pudieron haber generado, lo podemos hacer a través de la medición o la aproximación de los resultados de manera igualitaria
en todos los niveles de la educación pública, en este caso, al cierre de la primaria y al cierre de la secundaria. Es por eso que el día de hoy vamos a explicarles de manera detallada qué son las pruebas FARO, qué involucran, por qué están pensadas para apoyar el proceso educativo y la mejora en las oportunidades de aprendizaje de ustedes como personas estudiantes, qué nos vamos a enfrentar este año y también cuáles pueden ser algunas decisiones que tengamos que tomar en el marco del servicio educativo de este año para mejorar esos resultados. Por eso le voy a dar la palabra y la introducción a mi compañero Pablo Mena para que pueda empezar a explicarles todos y cada uno de estos elementos. También me gustaría anunciarles que la señora ministra de Educación, doña Giselle Cruz Maduro, se nos va a unir en cualquier momento y nos va a pedir la palabra para poder saludarlos, estar con ustedes presente, aquí en este proceso, de manera que le pido a don Pablo estar atento precisamente a la participación de doña Giselle en cualquier momento para emitir su saludo. Muy buenos días y estamos atentos y atentas a todas sus preguntas. Muy buenos días, muchas gracias, doña Melania. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan en esta actividad, a los y las estudiantes, docentes, algunos padres de familia, en general la comunidad educativa. Muy buenos días también a los compañeros y compañeras de oficinas centrales, que hoy tenemos el placer de compartir con esta audiencia también todo lo que tiene que ver con las pruebas nacionales FARO. Como lo hemos dicho, esperamos que las pruebas nacionales FARO no tome por sorpresa a nadie y precisamente por eso estamos el día de hoy acá conversando sobre muchos detalles específicos y esperamos también evacuar las consultas que tengan sobre estas pruebas nacionales. Pruebas nacionales que yo lamento mucho todavía el día de ayer en redes sociales leer que mucha gente remite a las pruebas de bachillerato y dicen que son las mismas pruebas de bachillerato, solo que con otro nombre. Yo lamento mucho esa expresión porque definitivamente la propuesta de pruebas nacionales FARO es muy diferente a la propuesta anterior que teníamos de pruebas de bachillerato. Estas pruebas nacionales FARO tienen otro espíritu, tienen principalmente otra razón de ser y en especial son unas pruebas que, como bien lo ha dicho la señora viceministra, realmente están alineadas a todo el marco curricular que tenemos en el Ministerio de Educación Pública, es decir, a un marco curricular más actual, vigente, donde apostamos más por una educación en habilidades, en destrezas, en habilidades para la vida y no tanto en conocimiento. Es decir, yo recuerdo una expresión del siglo pasado que refería a un estudiante enciclopédica o enciclopédico, que decíamos también, ese tipo de estudiante no es el que estamos apostando para formar en este momento en el sistema educativo. Apostamos más bien un estudiante con una serie de habilidades, con una actitud crítica, responsable sobre lo que sucede y en especial una persona que pueda formarse para transformar su realidad, para cambiar su realidad, para proponer también en momentos de crisis, en momentos difíciles, tener también esas habilidades para salir adelante y destrezas. Vamos a ir avanzando un poquito acá en la presentación. Como bien lo decía también doña Melania, cualquier consulta también nos las puede hacer llegar mediante el chat y con mucho gusto la trataremos de evacuar. En la presentación que vamos a compartir hemos indicado acá algunos elementos que han sido frecuentes, que esperamos que sean claros el día de hoy, en especial porque hemos tenido también muchas consultas en torno a cada uno de ellos. Adelante. Vamos a ver en primera instancia también un video que ejemplifica muy bien esta propuesta de pruebas nacionales FARO. Este es un video que también ha circulado por algunos medios de comunicación, así que los invitamos a escuchar y ver este video.
En el video yo quisiera retomar un elemento fundamental en las pruebas, uno del que mencionaba ya la señora viceministra, y es que el centro del proceso educativo y también de estas pruebas es la persona estudiante. Esto para nosotros es muy importante y por eso esperamos que en este formato de pruebas nacionales FARO sea muy poco el porcentaje probablemente de estudiantes que no promocionen. Es decir, damos las condiciones y las posibilidades, y como bien lo decían los estudiantes cuando hemos conversado con ellos y ellas, es que las oportunidades para que puedan demostrar lo que saben, sus capacidades y que así puedan promocionar. Es decir, esta es una de las críticas mayores que tenía anteriormente el formato de pruebas nacionales de bachillerato, donde sí veíamos que había muchos estudiantes rezagados. Esperamos que con este formato de prueba nacional no exista ese porcentaje tan alto. Probablemente haya un porcentaje bajo que probablemente no vaya a promocionar, pero es el mismo porcentaje que igual no promocionará en los diferentes años, tanto de la primaria como de la secundaria. Es decir, esperamos que no sea por este formato de pruebas nacionales que los y las estudiantes no puedan graduarse. Así que esto para nosotros es muy importante porque el formato de prueba como tal, la misma prueba, la misma redacción de los ítems está dada para que las personas estudiantes demuestren lo que saben y a partir de eso podamos tener información sobre cómo ha sido su proceso de aprendizaje y en especial cuáles serían nuestros puntos de mejora. Vamos ahora sí a la diapositiva. ¿Para qué se hacen las pruebas? Bueno, muy importante esto y en especial en este escenario de pandemia, cobra relevancia poder aplicar estas pruebas. ¿Por qué? Porque no solo en el 2020, sino años anteriores, 19, 18, hemos venido atravesando algunas situaciones en el sistema educativo que nos hace pensar de que necesitamos mayor datos, mayor información para tomar decisiones, pero en especial para mejorar lo que se está desarrollando en el proceso educativo. Es decir, necesitamos información para tomar decisiones en pro de que podamos mejorar y en especial hay que decir que para esta generación del año 2021 esperamos que en la segunda mitad del año, a partir de los resultados de las pruebas nacionales FARO, podamos atender las debilidades que sean detectadas, de tal forma de que antes de que se gradúen en este 2021, los y las estudiantes puedan sentir el acompañamiento también del cuerpo docente en pro de mitigar esas debilidades o esas deficiencias que sean detectadas con las pruebas nacionales FARO. Entonces, para nosotros es muy importante todo el proceso de investigación que se genera a partir de estas pruebas, es decir, nos interesa no solo saber qué saben, valga la redundancia, sino qué pueden hacer y en especial qué pueden hacer con eso que saben, es decir, cómo pueden aplicar ese conocimiento a resolver diferentes situaciones. Por eso, obviamente, también la resolución de problemas es una de las estrategias metodológicas que claramente se desarrollan en el sistema educativo y que lo podemos ver presente también en las pruebas nacionales FARO. ¿Para qué se hacen las pruebas? Bueno, para que los estudiantes puedan tener la oportunidad de demostrar sus conocimientos, pero también para detectar nosotros cuáles serían esos puntos de mejora, esas habilidades que todavía no se han alcanzado, esos aprendizajes que todavía no se han alcanzado. Aquí, por ejemplo, hago un paréntesis, hay muchos estudiantes que dicen, es que no estamos preparados. Yo lo he insistido, le digo, ¿cómo saben que no están preparados? Es más, cómo saben en qué sí están preparados o en qué no están preparados y sobre todo porque esta es una reflexión que hay que hacer no solo en el tiempo actual, sino también proyectándolo hacia el futuro. Bueno, ¿a qué aspiro yo? Bueno, en el caso de la primaria, si aspiro ir a la secundaria, pero en especial en el caso de la secundaria que hoy nos convoca, bueno, aspiro a una carrera universitaria, aspiro a incorporarme al mundo laboral, ¿a qué aspiro? Aspiro ir a Lina, por ejemplo, o a la Universidad Técnica, por ejemplo. Entonces, ¿a qué aspiro? Y a partir de eso necesito saber cómo estoy preparado para mis aspiraciones, porque lamentamos mucho cuando los estudiantes y las estudiantes llegan a la universidad y creen que están preparados y se dan cuenta que no, y es donde muchas veces en los primeros cursos comienzan a obtener resultados muy bajos y a fracasar, y eso genera desmotivación, una serie de situaciones que muchas veces hace que no puedan concluir una carrera. Entonces, es muy importante que evaluamos
para poder mejorar esos procesos de aprendizaje, pero en especial para que todos en el sistema, empezando por los y las estudiantes, sean conscientes de su nivel de preparación. Siguiente. ¿Cuándo vamos a realizar las pruebas? En el caso de la secundaria, que hoy nos convoca principalmente, estaríamos aplicando las pruebas en esta primera mitad del año, en el mes de junio. Ahí están las fechas. Aquí hay que recordar que estas fechas y otras más están publicadas en el calendario escolar, que también dispone en este momento en forma digital en la página web del Ministerio de Educación Pública. Entonces estaríamos aplicando, muy importante, otra pregunta que nos hacen, ¿se irá a aplicar este año estudios sociales? No, no vamos a aplicar estudios sociales del momento. Continuamos aplicando únicamente español. En español va a haber la parte de redacción que llamamos, o la parte de escritura. Sí va a haber la parte de escritura. Entonces ahí, ahorita vamos a hablar un poco de las guías técnicas, donde hemos dado también algunos más detalles sobre las pruebas nacionales FARO. Entonces, decir que sí va a haber la parte de escritura. El segundo día estaremos aplicando matemáticas. ¿Todos los ítems van a ser de selección única o selección de respuesta? No. ¿No? Va a haber un ítem de desarrollo. Ah, sí va a haber un ítem de desarrollo. ¿Y qué puntaje va a tener? Bueno, los invitamos a ver las guías técnicas. Va a haber un ítem de desarrollo en el caso de matemática. Y van a hacer las mismas preguntas que en bachillerato, que eran 60. No, van a haber menos preguntas. También aquí atendiendo un poco el llamado de muchos estudiantes que decían que el tiempo no les alcanzaba, 3 horas. Les vamos a dar el mismo tiempo, sí, 3 horas, pero con menos cantidad de preguntas y en este caso con una pregunta más, como les decía, de desarrollo, que va a tener un valor de 3 puntos en el caso de la secundaria. Es un desarrollo corto. Ahí vamos a ir paulatinamente transicionando a otros formatos de ítems que nos permita evaluar mejor las habilidades. Pero esto nos va a llevar a un proceso de transición. El 17 de junio estaremos aplicando la materia de ciencias. Otra pregunta que nos hace, ¿se escoge biología, química y física como funcionaba en bachillerato? No se escoge. Usted va a hacer una prueba de ciencias y va a depender de la cantidad de ciencias que haya recibido hasta ese momento. Por ejemplo, en el caso de los colegios técnicos profesionales que hoy nos convoca, vemos como en cuarto año, por decirlo así, 10º año, reciben únicamente física, y en un 10º año, que sería el año 2020, recibieron 2 lecciones de química y 2 lecciones de biología. Es ahí donde, de acuerdo a esa malla curricular, a esa propuesta, se hace una prueba de ciencias y no va a haber que escoger. Entonces sí va a tener más ítems de física. Ahí hay que hacer una salvedad en el caso de física, y es en torno a que entendemos perfectamente que en el año 2019 hubo algunas manifestaciones que hizo que el ciclo lectivo se interrumpiera. Entonces hicimos los ajustes también con el caso de física, y con el caso de química y biología, pues también hicimos los ajustes de acuerdo a las plantillas de aprendizaje base que se dieron en el año 2020. Esto es muy importante. Y el último día estaríamos aplicando una serie de instrumentos, le llamamos, podríamos decirle también cuestionarios, que llamamos factores asociados. Esta no es otra materia, para esto no hay que estudiar, es una serie de preguntas sobre situaciones personales que le preguntamos al estudiante y la estudiante, la interacción con los demás compañeritos, en el centro educativo, etcétera, sobre situaciones que podrían relacionarse a los buenos desempeños en las pruebas. Y aquí hay que recordar que a inicios de noviembre, como bien lo finaliza acá la diapositiva, tendrían la oportunidad de volver a repetir las pruebas. La primera vez en junio es obligatoria, aquí sí tienen que aplicarla todos. La segunda vez en noviembre es opcional, en este caso, y aquí es opcional hacer las 3 asignaturas, ciencias, matemáticas y español, o 1 o 2 de ellas. Eso lo elige la estudiante con su padre, madre de familia o encargado, deciden cuáles quieren repetir. No sé, doña Melania, si tiene una... Ajá, dígame. Sí, disculpe que lo interrumpa, pero ya se encuentra con nosotros doña Giselle Cruz, como anuncié al inicio. Entonces ella, vamos a hacer una pausa del proceso que llevamos para que ella pueda saludar a las personas estudiantes que hoy nos acompañan. Muchas gracias, don Pablo. Doña Giselle, adelante. Muy buenos días a todos y a todas. Un fraterno saludo a todos los y todas las estudiantes que hoy nos acompañan en este diálogo estudiantil, a la señora viceministra, doña Melania Brenes, a don Pablo Mena, director
de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad, doña Gabriela Valverde, directora de vida estudiantil. Veo a Leo también ahí y a cada uno de los compañeros de oficinas centrales y regionales que hoy nos acompañan. Esta anuencia a todos los diálogos estudiantiles ha surgido de las necesidades que han expresado los y las estudiantes en las regiones educativas de mantener y de tener mayor información con respecto a las pruebas FARO, y eso es lo que hemos estado haciendo, atendiendo cada una de las necesidades. Hemos también convocado a los directores regionales, a los jefes de asesoría pedagógica, a los asesores nacionales, para que se concentren en la atención de las necesidades de información a través de diferentes estrategias y atiendan las necesidades de los estudiantes de los centros educativos. Y la convocatoria el día de hoy y todas las personas que aquí nos acompañan es una señal clara, manifiesta del interés que tiene el Ministerio de Educación Pública por atender las inquietudes y las dudas de todos ustedes, queridos y queridas estudiantes. Ustedes son la razón de ser del Ministerio de Educación Pública. Nos abocamos a nuestro trabajo a atender la educación de este país en atención de los y las estudiantes. La persona estudiante es el centro del proceso educativo y por eso la atención y los diálogos estudiantiles. No solo hemos hecho los diálogos, sino que también las visitas a las regiones educativas. Le hemos dado la instrucción directa y clara a los directores regionales y al personal de las direcciones regionales para atender estas necesidades de información. Y también desde oficinas centrales haciendo lo propio con respecto a la información, las guías que ustedes recibieron con la información de lo que se va a medir en estas pruebas, ejemplos de ítems, y seguiremos acompañándolos durante el resto del año. Recordemos que la prueba tiene una posibilidad de repetirse y este esfuerzo que está haciendo el país, el Ministerio de Educación Pública, es porque estamos en una fase transitoria de lo que fue el bachillerato, que dejó a mucha gente atrás. Me van a disculpar si ya hablaron de esto, pero el bachillerato dejó más de 1.500.000 personas sin concluir la educación secundaria. El formato de bachillerato tuvo ya un finiquito, tuvo un fin y no estaba dando los resultados que nosotros esperábamos como país para realimentar el proceso educativo. Y en mi experiencia, además, casi 30 años de estar en el Ministerio de Educación Pública, estoy totalmente segura que vamos por la vía correcta, la vía de una prueba diferente, un proceso en el aula que tiene que ser diferente, una evaluación de aprendizajes en el aula que tiene que ser diferente, acorde con las necesidades de los estudiantes y de lo que requiere el país y el mundo, porque hoy también el mundo demanda también unas necesidades de perfiles de salida, de formación de los estudiantados diferentes. Y entonces nos hemos abocado a esto. Ustedes van a ser la primera generación FARO y eso también tienen que sentirse orgullosos. Nosotros los estamos acompañando en este proceso. Ese tránsito de pasar de la prueba de bachillerato a FARO es un tránsito que también requiere mucha atención, requiere mucho esfuerzo de todos y todas para hacer las cosas de la mejor forma. No dudo que son áreas de mejora, vamos a tener que ir mejorando conforme pase el tiempo también, pero también los vamos a acompañar. Eso es lo más importante, que ustedes se sientan acompañados. Vamos a revisar los resultados, a ver qué resultados tenemos y qué ajustes habría que hacer en una segunda aplicación en el año. Y el tema es aquí pasar por saber cuánto ustedes han avanzado en su trayectoria formativa. Y eso es muy, pero muy importante para ustedes, para sus familias y para el país en general. Hoy las universidades demandan otros perfiles y realmente también tienen las universidades que ajustar esos perfiles a los perfiles de salida, pero no podemos decirle a las universidades, no podemos decirle al país cuál es el perfil de salida si no tenemos datos. Y para eso ocupamos los datos también y que ustedes también sepan cuánto saben de español, de matemática, de ciencias o de biología o de química o de física y también las mejoras que tienen que hacerse en los centros educativos. Así que les agradezco la participación en esta actividad del día de hoy, donde vean el interés que tenemos, que están desde la viceministra, la ministra, que estoy para servirles a todas y todos ustedes, y los más altos jerarcas atendiendo esas inquietudes de ustedes. Seguimos en este proceso de acompañamiento
con el compromiso de que ustedes son lo más importante, ustedes son la razón de ser, y en esa ruta, en ese propósito, estamos haciendo las actividades que tenemos que hacer. Estamos en un año también transitorio con el tema de la presencialidad. Yo sé lo que me han dicho los estudiantes y los profesores y las mismas familias en mis visitas a las regiones educativas, que he visitado varios CTPs. El viernes, estuve en el CTP de Turrubanes y fue una experiencia muy interesante de todo lo que están haciendo allá, y felicitar a todos los que, a los directores, a la directora, a doña Jenny, y a todos los que están haciendo grandes esfuerzos, las familias también y ustedes también, por llegar al centro educativo de la presencialidad. Tenemos que seguir haciendo los esfuerzos en la aplicación de los protocolos. El centro educativo es el centro de protección, es el centro del lugar donde ustedes conviven, donde ustedes aprenden para la vida. No aprenden solo español, matemáticas, ciencias, química, física, biología, aprenden para la vida. Y por eso nosotros estamos acá apoyándonos para que esa presencialidad se mantenga también los centros educativos abiertos, atendiendo todas sus necesidades desde el aprendizaje y desde lo emocional. Siéntanse acompañados, siéntanse en la confianza con nosotros, con las direcciones regionales, con sus profesores, con sus profesoras y con sus directores. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para que ustedes estén de la mejor forma, y a pesar de la situación de la pandemia. Yo sé que el año pasado fue un año muy duro para todas y todos, y los centros educativos cobran vida cuando están ustedes. El centro educativo se convierte en 4 paredes si ustedes no están. Y sin estudiantes no hay educación, sin educación no hay desarrollo del país y no hay calidad de vida. Así es que reitero mi compromiso y el de todos mis compañeros a seguir acompañándolos en esta oportunidad de hacer unas pruebas FARO, una primera generación FARO. Quitamos el bachillerato, pero instauramos FARO para una mejora en la calidad de la educación, para atenderlos a ustedes mejor, para darles mayores oportunidades y no dejar a nadie atrás. Lo que sí tenemos que tener claro es que si no aplicamos FARO, posiblemente vengan, y que lo vamos a aplicar, no es que eso es una opción, lo estoy valorando para nada, sino que quitamos el bachillerato y cerramos FARO, porque estamos totalmente convencidas y convencidos de que esa es la ruta para mejorar la calidad de la educación y para darle lo mejor a ustedes y a ustedes. Les deseo lo mejor en este espacio, no les quito más tiempo para que continúe don Pablo dando el detalle, y la señora viceministra, igual que a doña Gabriela Valverde y a todo el equipo que hoy acompaña de oficinas centrales y regionales. Vamos a salir bien, vamos a salir de esta. Tenemos que seguir siendo fuertes, resilientes, para ganar la batalla a la pandemia. Y decía un director regional la semana pasada, el director regional de Puriscal, don Francisco Corella, que esta es la oportunidad de que los jóvenes te puedan llamar la atención a los adultos para que hagamos caso con la aplicación de los protocolos, porque no se vale, si estamos haciendo las cosas bien en los centros educativos, no se vale que nos vuelvan a ver como una posibilidad de cerrar centros educativos si nosotros no somos los que estamos provocando el aumento de los casos. Así que, queridas y queridos estudiantes, adelante, tenemos la fuerza, tenemos el conocimiento para demostrar lo aprendido y para todas las áreas de mejora. Que pasen una buena reunión con todo el equipo que está acá, un feliz día, y vamos a ver que vamos a seguir adelante. Mi fuerza, mi energía para continuar con todo este proceso. Hasta pronto. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doña Giselle, por su participación, por acompañarnos el día de hoy. Antes de darle la palabra a don Pablo Mena para continuar con esta importante presentación, me gustaría hacerle un recordatorio a todas las personas estudiantes, casi ya más de 1,800 que nos observan y que participan con nosotros en este diálogo estudiantil, que el día de ayer, desde el correo de la Dirección de Prensa del Ministerio de Educación Pública, se anunció unas oportunidades abiertas de centros virtuales preparatorios para FARO, orientados a las guías técnicas que se liberaron hace algunas semanas para prepararnos para las pruebas, y que en sus correos electrónicos oficiales del Ministerio de Educación Pública
están todas y cada una de las fechas de estos centros virtuales que estarán siendo apoyados por el equipo de reforma de la matemática del Ministerio de Educación Pública, que trabaja con nosotros en todo esto, y que son opciones libres tanto para colegios diurnos y nocturnos para poder acompañarnos y tener un insumo más en la preparación de las pruebas nacionales. Muchas gracias, doña Giselle, y continuamos, don Pablo. Gracias, doña Melania, y muchas gracias también a doña Giselle por sus palabras. Vamos a retomar la presentación que teníamos y sobre todo porque ya he visto algunas preguntas acá del chat y bueno, también entendemos que hay todavía muchas inquietudes en torno al tema de las ciencias. Entonces, acaba de decir que, insisto, no se escoge la ciencia, la prueba de ciencias que se va a aplicar de Faro ya está ajustada a su oferta educativa, entonces, claramente, dependiendo de qué tanto hayan visto química, biología o física, así vendrá la prueba diseñada. Ahí invitamos a ver la guía técnica 1, donde ya también anunciamos que va a entrar en cada una de estas pruebas. Y como les decía, retomando, entonces para la población del último año de la secundaria, por ejemplo, en el caso de los ETPs, 12º años, estarán aplicando las pruebas en junio, en esas fechas que ven en la diapositiva, y si lo tienen a bien y quieren, pueden repetir la prueba antes de graduarse a inicios de noviembre, del 9 al 12 de noviembre. Esa es para la generación 2021, es decir, los que están en 12º año. También aquí nos han preguntado que en esas fechas del 9 al 12 de noviembre muchos estudiantes están en su práctica profesional. Esto también ya lo hemos coordinado, por ejemplo, en el caso de los ETPs, para que suspendan su práctica en esa semana para que se puedan presentar, si quieren repetir la prueba, al centro educativo a repetir el examen. Esto es algo que también ya se ha previsto para que también lo consideren en toda la planificación que llevan a cabo de su práctica profesional. Siguiente. ¿Dónde se hacen las pruebas? Al igual que en el formato de pruebas anteriores, las pruebas nacionales Faro se va a realizar en cada centro educativo. Entonces, esto es muy importante, no va a haber sedes en las que el estudiante tenga que desplazarse, diferente a la que no sea su propio centro educativo. Aquí también hay una organización que va a tener que llevar a cabo el centro educativo, que prontamente también vamos a dar a conocer detalles de logística, en términos de que se pueda organizar dependiendo de su infraestructura, la capacidad locativa y el protocolo que tenemos también aprobado con medidas sanitarias, que indica, por ejemplo, entre otras cosas, que máximo habrán 10 estudiantes por aula para la organización que esto demande, y si fuera necesario tendría que, para decirlo de alguna forma, suspender clases presenciales a algunos otros niveles en las semanas que ya están indicadas que estaríamos aplicando pruebas nacionales FARO. Manteniendo siempre y respetando, como les decía, los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud, dentro de los que está el tema de la señalización y el distanciamiento. Como les decía, entre otros, esto va a demandar que por aula, en lugar de en el pasado tener 25, 30 estudiantes, vamos a tener solo 10 estudiantes con un aplicador, de tal forma que garanticemos todo el tema del distanciamiento. También en el protocolo se indica que cada quien con sus útiles, con sus instrumentos, y no se van a poder prestar, porque el lapicero es únicamente el que trae el estudiante. Entonces ahí que también tomen las medidas del caso, si ocupan llevar 2 lapiceros, pero que sí, por favor, cada quien lleve sus instrumentos, de tal forma que no se va a poder prestar por un tema ahí también para evitar cualquier situación de contacto con otras personas. Por supuesto que el uso de mascarilla, esto va a ser siempre obligatorio, y nos va a tocar en este momento que nos han dicho, bueno, ¿qué va a pasar con un estudiante que inclusive el día de que se aplican las pruebas podría tener una orden sanitaria, o como bien lo dice en esa última viñeta la diapositiva, puede ser que tenga un resfrío o en general tenga algunos síntomas asociados al COVID? En este caso estaríamos solicitándole que no se presente al centro educativo. Este es un trámite que debe realizar posterior en el centro educativo para solicitar la reprogramación de la prueba. Aquí hay que decir que estamos conscientes
que vamos a tener reprogramaciones de pruebas en algunos escenarios, inclusive también en el escenario de que el padre de familia ha dicho que su hijo solo esté de forma virtual o a distancia, como le llamamos en el Ministerio de Educación Pública. Entonces, en ese caso, lo invitaríamos a que lo haga con su generación, las pruebas nacionales FARO, que no va a haber prueba digital, no va a haber una prueba en computadora, todas se van a hacer en, digámoslo así, en papel y lapicero en el centro educativo. Así que si aún así el padre, madre de familia decide que no se presente con su generación a hacer las pruebas FARO, estaríamos en presencia para aplicarle una reprogramación en otras condiciones donde va a haber un aula únicamente con ese estudiante y un aplicador, de tal forma de que minimizamos al máximo cualquier situación posible de contagio. Entonces, decirles que por diversas razones, además de las que también se presentan en pruebas, en el momento de la aplicación, de la muerte de un familiar, alguna situación de incapacidad, pues también en este caso estaríamos reprogramando las pruebas. Esto sería comunicado posteriormente a la aplicación, todavía no tenemos fecha. ¿Por qué? Porque va a depender de las circunstancias. Por ejemplo, en la orden sanitaria que les decía, si alguien la tiene, va a depender de cuándo se vence esa orden sanitaria y así de diferentes situaciones que tendremos que evaluar una vez que apliquemos las pruebas en las fechas que ya están indicadas y que ya les mencionaba anteriormente, como por ejemplo para el caso de la prueba de junio. Siguiente. Podemos avanzar en la diapositiva, por favor. ¿Quiénes hacen las pruebas? Entonces, esto, como les decía, claramente está en el calendario escolar, en la página web del Ministerio de Educación Pública. Ahí puede acceder al calendario escolar, puede consultar quiénes hacen las pruebas, las fechas, etcétera. Repasemos acá, entonces, como les decía, en el mes de junio del 2021, estudiantes de los últimos años de la secundaria, que por eso decimos último año, porque podría ser undécimos años de colegios académicos, duodécimos años de colegios técnicos profesionales, o inclusive en el caso también de las opciones de jóvenes y adultos, también incorpora ese último año de los INDEAS, de los IPEC, por ejemplo, también. Entonces, esa población que la hace obligatoriamente las pruebas en junio, podría repetirla en las fechas que ya mencionamos a inicios de noviembre. Podrían repetir la prueba para mejorar la calificación. Aquí hay que decir que de las dos calificaciones que obtenga, vamos a consignar la más alta. Entonces, si la más alta fue la primera, esa le dejaremos, y si la más alta la segunda, esa es la que vamos a consignar. Digo esto porque también, digamos, como dicen los estudiantes, no hay pérdida. Ahí la nota más alta es la que va a contar. También hay que recordar que, y ya vemos una pregunta por ahí en el chat, que en noviembre, pero a finales de noviembre del 2021, la harán por primera vez la prueba de forma obligatoria los estudiantes de los penúltimos años de la educación secundaria. ¿Qué entendemos ahí? Digamos, en este caso estaríamos hablando de colegios académicos de los décimos años, colegios técnicos profesionales de los undécimos años. Es una pregunta que hicieron en el chat. Estoy en undécimo año cuando hago FARO, en noviembre, hacia finales. Las fechas también están en el calendario escolar. Esa vez la hace por primera vez y es obligatoria. En el caso de esta generación, que en realidad es la generación 2022, porque se estaría graduando, Dios mediante, el próximo año, entonces podrían repetir la prueba 2 veces más en el 2022. En el primer semestre una vez y en el segundo semestre del 2022 otra vez más. Es decir, en el caso de la generación 2022, insisto, haría la prueba obligatoriamente este año a finales de noviembre y la podría repetir 2 veces más el siguiente año. Hay que decir que no tiene que repetir todas, podría repetir las asignaturas, como lo he dicho, que tenga bien, si quiere repetir solo español, podría repetirlo, ¿verdad? Y que además de eso, le vamos a consignar la nota más alta de las veces que repita la prueba. Siguiente.
Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Qué evalúan las pruebas? Y esto es muy importante porque siempre nos han preguntado, ¿y las veces que se repite va a entrar más o menos? Bueno, muy importante. ¿Qué se evalúa en las pruebas? Habilidades y aprendizajes esperados. Por eso las preguntas tienen una mayor aproximación a la realidad. Es decir, van a ver que son preguntas contextualizadas, va a tener un contexto, que el contexto podría ser una situación real, pero también podría ser una situación ficticia dependiendo de la asignatura, como por ejemplo, en el caso de matemática hay contextos matemáticos, entonces va a depender de la asignatura. Pero sí, ¿qué se va a evaluar? Aprendizajes y especialmente habilidades. En este caso, al haber completado, en el caso de la secundaria, el 10º año. 10º año. Es decir, ¿qué va a entrar en las pruebas? Siempre lo que han visto hasta 10º año. Eso es importante porque por ejemplo, dicen, bueno, y en un 10º, cuando yo soy un académico, por ejemplo, en un 10º, la repito, ¿me entra lo de un 10º? No, nunca va a entrar lo de un 10º. O, por ejemplo, en un colegio técnico profesional, yo la hago en un 10º y después la repito en 12º. En 12º, cuando la repito, ¿me va a entrar lo de 12º? No, no va a entrar lo de 12º. Entonces, aquí hay que decir que siempre va a entrar, en el caso de los colegios académicos, 10º año, en el caso de los colegios técnicos profesionales, un 10º año. Son esas habilidades las que siempre se van a contemplar en la prueba. Es decir, la prueba, la primera vez que la hago de forma obligatoria y las demás que la repito, va a ser similar. No es exactamente igual porque no son las mismas preguntas, sino que a esto le llamamos que son pruebas paralelas. Son pruebas muy similares y en el ensamblaje cumplen los mismos criterios. Para junio no se evalúa todo el programa de estudio de las materias, sino los contenidos priorizados en el contexto de la pandemia, incluidos en las plantillas de aprendizaje base del 2020. Esto es muy importante porque nosotros en el 2019 llevamos a cabo una aplicación piloto pensando en que las pruebas las íbamos a aplicar en el 2020. El acuerdo del Consejo fue no aplicar en el 2020 en la condición de pandemia que atravesábamos, sino que postergar la aplicación al 2021 y por eso este año vamos ahora sí a aplicar las pruebas. Aquí también una pregunta que nos hicieron en el chat y que nos dicen, bueno, ¿y por qué van a aplicar este año si seguimos en pandemia? Igual que en el 20. O, dicho de otra forma, que también nos lo preguntaron en el chat, ¿qué condiciones tenemos este año? Yo lo voy a decir de esa forma, diferentes a las del 20. En el chat nos decían, si están las mismas condiciones del 20. No, ya en el 21 tenemos condiciones diferentes a las del 20. Principalmente 3 que yo quiero acá puntualizar, porque este año llevamos a cabo la aplicación de FARO que en el 20 no se pudo. Primero, este año ya contamos con un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud acorde a las medidas que ha dictado este ministerio y que garantizan la seguridad en la aplicación de las pruebas nacionales. Aquí hay que decir que ese protocolo, además de que ya fue aprobado, como les digo, por las autoridades de salud y obviamente por las autoridades del Ministerio de Educación Pública, es un protocolo en el que ya hemos capacitado a funcionarios y funcionarios del Ministerio de Educación Pública sobre cómo aplicar este protocolo, cómo ponerlo en práctica, pero además también ya lo pusimos en práctica en las pruebas que hemos aplicado de educación abierta principalmente y algunas que aplicamos este año también de bachillerato para personas rezagadas que debían el bachillerato. Es decir, ha sido un protocolo que ya se ha puesto en práctica y hemos visto que da resultados en términos que garantiza la seguridad en el proceso, no solo para los y las estudiantes, sino también para todas las personas involucradas, es decir, los docentes, los aplicadores, etc. Entonces, esto es muy importante, ya contamos con un protocolo. Segundo, este año, a diferencia del año pasado, que solo teníamos un modelo de educación a distancia, este año contamos con un modelo que podríamos llamar de educación combinada. Es decir, tenemos no solo la parte a distancia, con las GTAs que muchos de ustedes conocen, sino que también tenemos la parte presencial. Y aquí esto nos da otra oportunidad muy importante, y es que en la parte presencial, de existir dudas, no está prohibido hacer centros, no está prohibido repasar la materia del año pasado. Digo eso porque pareciera que algunos creen que sí. No. Si quieren, para las pruebas FARO hay que estudiar. No hay que estudiar. Son habilidades que han adquirido hasta ese momento. Pero si quieren estudiar, prepararse, como bien lo decía la señora viceministra también, con esta opción de inclusive cursos digitales, línea que tenemos a disposición, pueden hacerlo. Es decir, aquí no está de más darle una repasadita,
hacer un esfuerzo también por, de una u otra forma, repasar todo lo que el año pasado se vio, cómo se vio, si todavía hay dudas. Entonces vean que este año tenemos como segundo una parte presencial, que ya ahora sí, en mayor contacto con sus docentes, pueden tener la posibilidad de aclarar dudas, eventualmente de repasar situaciones que por alguna razón el año anterior no hayan quedado lo suficientemente claras. Entonces, esto también nos da otras condiciones y oportunidades para poder aplicar las pruebas nacionales FARO en este 2021. Y una última, que yo pudiera decir, condición diferente, es el hecho en el que este año ya tenemos también una serie de directrices dadas, no solo en protocolo de aplicación de pruebas, sino de funcionamiento del sistema educativo, etcétera. Ya hemos aprendido muchas cosas de la pandemia que nos ha permitido de una u otra forma poder, digamos, un mejor desarrollo de las actividades, no solo docentes, sino a todo nivel. Como bien nos decía la señora ministra, la relación en los centros educativos ha sido importante y, como bien lo decía ese director regional, esperamos que los adultos más bien aprendan de los jóvenes y de los niños, que ya logran aplicar las medidas sanitarias y acostumbrarse al uso de la mascarilla, al uso del tema del distanciamiento, etcétera. Es decir, ya hemos creado una cultura en torno a la pandemia que nos permite, en este caso, poder llevar a cabo la aplicación y toda la distribución y la aplicación logística de lo que implica las pruebas nacionales FARO. Entonces, entendemos cuando muchos dicen que no se sienten preparados, pero insisto, con la aplicación de las pruebas nos vamos a dar cuenta qué tan o no preparados o preparadas están. Esa es la idea. Entonces, en la última viñeta de la diapositiva, para junio no se evalúa todo el programa de estudios, insisto, sino las plantillas de aprendizaje base. Es decir, y en esto hay que ver la primera guía técnica que ya dimos a conocer, donde dice exactamente qué les entra, que esa es otra pregunta. ¿Qué les entra en FARO? Exactamente en la primera guía técnica se indica qué les entra. Entonces, también ahí los invitamos a consultar la página web del Ministerio de Educación Pública, que también hay una parte que dice Pruebas Nacionales FARO, le pueden dar clic ahí. Ahí hay información oficial muy importante sobre estas pruebas. Digo esto porque circula, sobre todo en redes sociales, información que no es oficial y que podría más bien tender a confundir, como les decía al inicio, principalmente porque dicen que, como bien también lo pusieron en el chat, que son unas pruebas de bachillerato disfrazadas. No es cierto. Son unas pruebas muy diferentes a las de bachillerato. Los ítems son muy diferentes, la cantidad de ítems, el formato, el modelo de prueba como tal, etcétera. Es muy, muy diferente a las pruebas que hemos conocido por casi por 31 años de bachillerato. Así que los invitamos y las invitamos a consultar la página oficial del Ministerio de Educación Pública. Ahí está videos, información, posts, documentos, las guías técnicas que pueden descargarlas, y esta sí es información oficial que esperamos, como les decía, les aclare la mayor cantidad de dudas sobre cómo van a ser las pruebas nacionales FARO. Siguiente diapositiva. Bueno, la segunda parte, entonces, ¿cómo son las pruebas? Siguiente diapositiva. Entonces, aclaremos. Todas las pruebas son distintas, pues las modalidades tienen características propias en cada una. Esto es lo que pasa principalmente en ciencias. En el caso de matemáticas no así, y en el caso de español, pero en el caso de ciencias sí es muy importante indicar que, dependiendo de la modalidad, las pruebas de ciencias van a ser diferentes. Por eso no se escoge las ciencias. Las pruebas de colegios académicos son distintas a las de colegios técnicos, pues sí, también, porque de acuerdo a su malla curricular esto va a marcar diferencias, inclusive en el caso de matemática y español. Y son distintas a las que se aplican también en los IPEC, los INDEAS y los CONET. O sea, la prueba FARO como tal no es igual en todas estas modalidades, sino que va a depender de la malla curricular y de la modalidad. Así se ha ajustado ya la prueba nacional FARO. Las especificaciones para cada modalidad se aclaran en el siguiente documento. Siguiente. Y aquí es donde les decía, los invitamos y las invitamos a consultar la guía técnica 1. Esto es muy importante porque ya esta se dio a conocer hace mucho tiempo, la pueden descargar, es un PDF. Y bueno, también
yo recuerdo una conversación con algunos docentes y directores, dicen es que el problema es que los y las estudiantes no están leyendo la guía técnica. Bueno, precisamente para eso tenemos también estas conversaciones, por si eventualmente no les gusta tanto leer una guía técnica que sí está un poquito larga, pero que aclara muchísimos detalles. Lo primero que hay que decir es que esto es un documento oficial y aquí hay otra diferencia con bachillerato. Yo mucho tiempo, 31 años aplicamos el bachillerato y nunca vi una guía técnica para bachillerato. Y así lo debo decir, nunca hubo una guía técnica para bachillerato. En el caso de Faro, no lo hemos ni aplicado y ya tenemos una guía técnica. Esto marca diferencia, porque le estamos comunicando a toda la, valga la redundancia, a la comunidad educativa, cómo van a hacer estas pruebas, qué les entran en estas pruebas, cuántos ítems va a tener, de qué tipo. Todas esas respuestas están en la guía técnica 1. Se envió por correo electrónico a todas las cuentas de los y las estudiantes del Ministerio de Educación Pública que tienen cuenta. Estas guías se enviaron, se aplican para los últimos niveles de secundaria que realizan las pruebas en junio. Entonces aquí también nos ha hecho otra pregunta que también me pareció leer por el chat. Bueno, para noviembre va a haber una guía técnica. Bueno, lo que hay que decir es que los que la repiten en noviembre, esta misma guía es la que les aplica. Es decir, la guía técnica 1 que ya dimos a conocer, que ahí dice primer semestre de 2021, es la que aplica para junio. Y por tanto, es la misma que cuando la repitan a inicios de noviembre, regirá. Ahora, para la generación 2022, que va a ser la prueba, que la va a hacer por primera vez, antes dijimos, ¿verdad? Y la va a repetir en el 2022 2 veces más si lo tiene bien. Ahí sí, para esa generación vamos a dar a conocer otra guía técnica específica para ellos y para ellas. Entonces hay que decirlo muy claro, ahí sí estaríamos en presencia de otra guía técnica. Es decir, esta guía técnica, yo estoy en 11º, en un colegio CTP, nos hicieron esa pregunta. ¿Esta guía es la que me aplican para noviembre? No, no tal cual. Nosotros vamos a dar a conocer una específica. Sí hay que decir que no va a haber, en algunas cosas se van a aparecer y van a tener algunas diferencias dependiendo de qué. Recuerden que esta guía se ajustó a las plantillas de aprendizaje base que vieron en el 2020. En cambio, para la generación 2022 le va a aplicar lo que están viendo este año en 11º año, que ahí no hay plantillas de aprendizaje base, sino que es el programa de estudio. Entonces ya desde ahí hay diferencias, claramente. Entonces por eso ahí decir que para la generación 2022 estar atento para cuando se acerque la prueba, seguro en la segunda mitad del año estaremos dando a conocer la guía técnica que les aplica. Incluye detalles de las pruebas, como les decía, cantidad de ítems, muy importante, que van a ver que en todas las 3 pruebas, tanto en español, en matemáticas como en ciencias, hay menos ítems que en una prueba que hemos tradicionalmente llamado de bachillerato, ¿verdad? Entonces ver detalles de, por ejemplo, cuántos ítems me van a entrar, eso está claramente ahí. Y las habilidades que miden muy importantes son las que se indican en esta guía. O sea, ahí dice exactamente qué les entra. Siguiente diapositiva. Las pruebas en general, entonces, como les decía, les vamos a dar el mismo tiempo, 3 horas. En la aplicación piloto que llevamos a cabo en el 2019, vimos que en 2 horas máximo terminaban, porque ya les dije, hay menos ítems, son ítems de otra índole, diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, dimos a conocer en esa guía, que es otra pregunta que nos hace, ¿van a venir los ítems de selección de respuesta con 4 opciones o con 3 opciones? Claramente en la guía dice 3 opciones. O sea, también ya les quitamos una opción más. Es decir, tenemos 3 opciones de respuesta en los ítems de selección de respuesta. Entonces, insisto, máximo 3 horas. En el caso de los estudiantes que tienen un apoyo educativo que requieren 1 hora más, se les va a dar también una 4ª hora, como sucedió. En casos que lo requieran con apoyos educativos necesarios, más tiempo, acompañado también de un trato más personalizado, si fuera un tutor especialista, entre otros los apoyos que se dan, también eso lo vamos a contemplar en estas pruebas nacionales FARO. Cada prueba tienen una nota por aparte. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Ahorita vamos a repasarlo de los porcentajes. Voy a la siguiente, si quieren, viñeta. Estas pruebas pesan un 40%. Eso es muy importante. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tiene que ver FARO con las universidades? Nada. ¿Con los procesos de admisión de las universidades? Nada. ¿Cómo que nada? No, nada. No tiene que ver. FARO como tal, no.
Es decir, la prueba nacional FARO no tiene que ver nada con el ingreso a las universidades. Porque alguna gente dice que les va a perjudicar para las universidades. No, pues que no tiene nada que ver. Los procesos de admisión a las universidades son autónomos de las universidades. Nosotros, como Ministerio de Educación Pública, históricamente, actualmente contamos también con un convenio, facilitamos las calificaciones que ellos incorporan para los procesos de admisión, que por cierto no es igual en el TEC, en la UCR, ni en la UNA y en la UTN, pero les facilitamos las notas que ellos requieren. ¿Qué toman en cuenta las universidades para los procesos de admisión? Lo que hemos llamado la nota de presentación. ¿Cuáles son esas notas? Las notas generalmente en colegios académicos de cuarto año y quinto año, décimo y undécimo. En el caso de los ETPs, décimo, undécimo, duodécimo. Esas notas son las que les pasamos para esos procesos. Pero la prueba de FARO, que pesa un 40%, no dice nada. Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué tiene que ver FARO con la promoción de duodécimo año, por ejemplo, o de undécimo año en colegio académico? Nada. O sea, es decir, el estudiante pasa undécimo año de acuerdo a lo que obtenga en sus asignaturas, pasa duodécimo año de acuerdo a lo que tenga en sus asignaturas. Listo. Ahora, ¿quiénes van a ser acreedor al título de bachiller en educación media? Ahora sí, ahí sí incide FARO. Van a ser acreedor al título aquellos que al sumarle el 40% de lo que obtuvo en la prueba FARO, y entonces ahora sí me devuelvo a la tercera viñeta, que ese 40% pudiera ser diferente en ciencias, en español y en matemáticas. O sea, ese 40 no es igual, porque dependiendo de su calificación en ciencias, que aquí ponemos, por ejemplo, que puede ser un 85, en español un 88 y en matemáticas un 90, entonces ese porcentaje podría variar. Entonces, hay que decir que por asignatura, ese 40% podría ser diferente. Entonces, ¿quiénes son acreedores al título de bachiller en educación media? Quien al sumarles el 40% o lo que obtengan de ese 40% en la asignatura, más el 60%, ahora sí voy con la cuarta viñeta, 60%, que va a ser como la nota de presentación. Ese 60 sí es único, porque es un promedio de todas las calificaciones, de todas las asignaturas, algo muy diferente al bachillerato. Yo por eso les digo, y los invito a leer sobre FARO. En bachillerato, ¿qué se tomaba para nota de presentación? Solo las 6 asignaturas que entraban en bachillerato. En FARO, ¿qué se va a tomar para la nota de presentación? Todas las asignaturas. ¿Todas? Sí, todas. Es decir, educación física, educación musical, artes plásticas. Todas las asignaturas, si aclaro eso en el caso de los colegios técnicos profesionales académicas. Porque las técnicas sí se va a considerar para la prueba de especialidad técnica que también vamos a aplicar este año. Este año, en el caso de los ETPs, que nos convoca hoy, tendríamos 2 pruebas, la de FARO y la de, en este caso, la especialidad técnica. Lo que tradicionalmente conocen como peritazgo. Eso ya no se llama así, pero yo entiendo que alguna gente le sigue llamando peritazgo. Es la prueba de especialidad técnica. Entonces, ese 60% son el promedio de todas las asignaturas, calificaciones de todas las asignaturas del último año. Muy diferente a bachillerato. En bachillerato se tomaban los 2 últimos años. En el caso de FARO es únicamente el último año. ¿Por qué? Porque FARO en la prueba entra hasta el penúltimo año en la prueba. Y lo del último año es lo que entra para la nota de presentación, para ese 60. Entonces, retomando, sumando el 40% de lo que obtuvo en la prueba FARO, ciencias, matemáticas, español, ¿verdad? Más el 60% de lo que obtuvo en las notas de ese último año, cuando se suman sus porcentajes, en el caso de la secundaria, si da 70 o más, alguien puso ahí en el chat 75, no sé de dónde, yo no sabía, pero no, 70 o más, si le da 70 o más, listo, es acreedor al título de bachiller en educación media. Eso indica esa última viñeta, que esa es la nota mínima de la promoción final, 70. Pregunta que nos hicieron en el chat, ¿y qué pasa si aún así no me da 70? Bueno, lo primero que hay que decir es que es muy difícil que no le dé 70. Vea que tiene un 60% de las notas, que entran todas, ya se los dije, y que generalmente religión, artes plásticas, música, son calificaciones en promedio altas. Yo no voy a decir que todo sea igual, pero son calificaciones altas. Hemos hecho proyecciones de que esa nota de presentación es muy factible que esté muy cercana al 60%. Sobre todo en el caso de la primaria, pero hablemos de la secundaria. En la secundaria hemos hecho proyecciones de que en casos
digamos que comillas normales podría rondar el 55% y en algunos casos que podríamos decir conservadores de que obtengan algunas calificaciones no tan altas, podría rondar el 50%. Esas son proyecciones que hemos hecho. Hay que decir que FARO nunca lo hemos aplicado como tal. Entonces yo no podría decirles, ni tengo una bolita de cristal para saber este año cómo se va a comportar, pero sí decirle que con proyecciones de años anteriores, sí hemos hecho algunos cálculos que nos dicen que una nota conservadora, diría yo, es de 50%. Entonces vean que si usted tiene un 50 de nota de presentación, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que ganarse en FARO, en matemática, en ciencias y en español para pasar? De pues un 50, es decir, un 20%. Un 50 en la prueba, que corresponde a un 20%. Con un 50 que se gana en la prueba, pasa. No está difícil sacar un 50 en FARO. Pero ya les dije, el dato conservador, porque el dato promedio de 55 o algunos más altos hace que la gente tenga que pasar con notas aún más bajas. En esta diapositiva pueden ver ese ejemplo, efectivamente, de algunos de estos cálculos. Vean, en promedio todas las notas, mis notas del último año son 87 puntos, del 60%, entonces yo tengo un 52.2. Ven que este está dentro del dato que pudiéramos decir conservador. No en un 50, tengo un 52.2, ¿verdad? Entonces, si yo me gano un 85 en FARO, que eso corresponde a un 34%, le sumo el 52.2, que ven que sí es el mismo en las tres, entonces la nota me va a dar 86.2. Estoy, como dicen muchos estudiantes, estoy sobrado. Y si es en español y me gané en 88, pues vea que la nota final es un 87. Y si es en matemáticas, porque es un verde, como dicen muchos, y sacó una buena nota en matemática, un 90, vean que paso con 88.2. Ven, estos son, aquí se evidencia dos cosas muy importantes, insisto. La nota de presentación es la misma y vean que esta es inclusive una conservadora de 52.2%. Y segundo, las notas en las tres asignaturas, ciencias, español y matemáticas, podría variar y eso nos permite promocionar. Insisto, vean que el peso no está entonces en lo que se va a ganar en FARO, sino más bien en las notas de este año. O sea, como me lo dijo un estudiante un día, hay que ponerle este año. Sí, claro, hay que ponerle este año para sacar buenas notas. Eso le va a ayudar, no solo en FARO. Ahí sí, las notas de este año le va a ayudar a usted también si quiere ingresar a las universidades. Ahí sí, porque esas sí son las notas que las universidades generalmente consideran para los procesos de admisión. Otro ejemplo. En promedio, en todas mis notas del último año es de 75. Este es un dato bajísimo. Y cuando pues, pusimos este, porque este es muy bajo. Recuerden que aquí se sumó todas las asignaturas que antes les dije, que generalmente están muy altas. Pero digamos que pasó casi que raspando, como dicen los chiquillos y las chiquillas. 75, o sea, vea que muchas debe haberlas pasado seguro con 70 o por ahí apenas raspandito. Entonces, de ese 60%, yo tengo 45. ¿Ok? Tengo 45. Vea que lo pongo ahí, 45 en todas las asignaturas. Entonces, si me gano, pasé con 75. Digamos que en ciencias igual me gano un 75. Vean que 30 más 45 me da ese 75 final. Siempre pasé con 75. Sí, un poco bajo, pero pasé. Si en español tengo un 80, entonces voy a pasar con un 77. Y si en matemáticas tengo un 70, porque también pasé raspando. O sea, en matemática también me cuesta mucho y pasé apenas ahí la prueba FARO raspando. Me saqué una nota en la prueba FARO de 70, entonces eso corresponde a un 28% y que sumado con el 45 da 73, o sea, siempre paso. O sea, ese es un ejemplo, un segundo ejemplo que vean que, insisto, el mayor peso está en las notas de este año. Jóvenes y jóvenes, póngale en este año. Este año sí las notas son muy importantes para FARO y para la universidad también si quiere ir. Entonces póngale en la dinámica de sus centros educativos. Y en FARO puedo tener calificaciones bajas o no tan altas que siempre voy a promocionar. Siguiente diapositiva. Español. Basada en los programas de estudios vigentes para cada modalidad y como ya lo hemos dicho en el caso de las plantillas de aprendizaje base. De aquí de español, entonces ahora sí, insistir en que vamos a tener la parte de escritura. Entonces la prueba de español va a tener dos partes. Aquí no lo hemos dicho oficialmente, pero cada parte sí va a tener el mismo peso, un 50%. Entonces habrán 45 preguntas de selección de respuesta,
que se medirán con hoja lectora, que eso va a corresponder a la comprensión lectora, esencialmente, que es la habilidad que se apuesta en esta parte, 45 preguntas. Si se lo preguntan cuántos habían en bachillerato, 50, aquí tenemos un poquito menos. Y por otro lado, en escritura le vamos a solicitar un texto que tenga una extensión mínima de 200 palabras. Si se lo preguntan en bachillerato era de 300. Entonces también le bajamos acá la extensión a la parte de escritura. También vean lo que se indica en la guía técnica, no va a ser una redacción como la que se pedía en bachillerato, va a ser muy diferente. Un ejemplo lo van a poder ver probablemente en esta semana, a finales. Vamos a dar ya a conocer la segunda guía técnica de secundaria, donde vamos a dar ejemplos de esas producciones textuales para que les quede aún más claro de qué es lo que estamos evaluando con FARO, que es muy diferente a lo de bachillerato. Siguiente diapositiva. Matemáticas. Para colegios académicos, diurnos y técnicos, diurnos tendríamos que la prueba consta de 2 tipos de ítems. Van a tener, o sea, ¿cuánto vale la prueba? Ahí no lo dice, pero la prueba va a valer 40 puntos. Ahí no lo dice, pero ya lo deducimos. ¿Por qué lo deducimos? 40 puntos. Va a tener 37 preguntas de selección de respuesta o selección única, que cada uno tiene un valor de 1 punto. Y va a haber una pregunta de desarrollo o de respuesta construida que va a tener un valor de 3 puntos. Es decir, la prueba de matemáticas, en resumen, vale 40 puntos. Muy diferente a la de bachillerato, que valía 60, por cierto, y tenía muchas más preguntas. Y aquí hay que decir que en el caso de la secundaria, además de que pueden utilizar la calculadora científica, que no va a ser programable, también van a venir las fórmulas, que eso lo vamos a dar a conocer también en la segunda guía técnica. ¿Cuáles fórmulas? Hay algunas que no hay que aprendérselas, van a venir ahí. Y entonces, todos esos detalles vamos a dar a conocer también la hoja lectora que se va a utilizar, cómo van a hacer el desarrollo, a dónde lo van a hacer, pues ahí en la hoja lectora, eso también lo vamos a dar a conocer en la segunda guía técnica. Pero vean que la prueba de matemática así es como va a funcionar la prueba nacional FARO, y insisto, muy diferente a la que quizás por muchos años docentes y en general funcionarios como mi persona conocimos de bachillerato. Siguiente. Ciencias, que ya hemos dicho mucho de esto, pero vamos a repasar más. La prueba puede tener contenidos de biología, química y física, puede tener los 3. ¿Qué tanto de uno, qué tanto de otro? Va a depender, por eso dice, según corresponda, a la malla curricular, es decir, a la oferta educativa. En el Ministerio de Educación tenemos muchas ofertas educativas y no todos llevan la misma cantidad. La Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación Pública sabe qué materias se imparten en cada colegio y organiza una prueba con tales asignaturas. Aquí les adelanto que van a haber como 7 tipos de pruebas diferentes. Creo que va a haber una octava también por ahí, dependiendo de una situación, pero vamos a tener muchos tipos de pruebas de ciencias que no se tienen que preocupar ustedes, los estudiantes y las estudiantes, sino que ya les va a llegar la prueba que les corresponda. Esto es algo que también no solo la Dirección de Gestión ha planificado individualmente, sino que lo hemos coordinado también con la Dirección de Desarrollo Curricular, quienes son los que llevan toda la parte curricular en el ministerio y que tienen muy bien mapeado cómo funcionan las ofertas desde el punto de vista curricular en el sistema. La prueba de ciencias, entonces, va a tener 54 preguntas en promedio. Dependiendo de la oferta, podría variar un poquito la cantidad de preguntas, pero en la de académicos y la de los CTPs va a tener 54 preguntas que incluyen, como les decía, las 3 asignaturas. Hay ofertas que solo van a tener una asignatura, por ejemplo, en el caso de los CONET, solo han recibido biología, entonces van a tener solo preguntas de biología. En algunos casos se combinará biología química, física, dependiendo. Pero el colegio modalidad aplica solo biología, la prueba es de 40 puntos, como les decía en el caso del CONET. En esto no hay que preocuparse, sino que va a depender de su oferta educativa. Yo aquí hago un paréntesis porque me han preguntado eso. ¿Y por qué ciencias no se escoge? Bueno, porque si apostamos a un país científico y que actualmente en general el tema de las ciencias responde relevancia y fundamental para el desarrollo científico de esta humanidad, debiéramos también apostar porque todos los y las estudiantes no solo sepan de una ciencia en específico, sino de las 3 que ya hemos llamado, o que hemos llamado como ciencias naturales. Es decir, generalmente, para nadie es un secreto, la mayoría de estudiantes escogía biología, y en menor cantidad química, y en mucho menor cantidad física. Pues sí ocupamos que desde el punto de vista curricular
evaluemos qué está pasando también en las otras dos ciencias, química principalmente y física, que era lo que menos escogían, pero en general también en biología, que nos permita mapear mucho el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en esa área científica, en esa propuesta científica. Hay que decir aquí que los programas de estudio de primaria nos separan, se ve ciencias como una sola. Hay que decir que los programas de estudio de tercer ciclo, o lo que conocemos como séptimo, octavo y noveno, hace unos años en séptimo se veía física, después en octavo se veía química y en noveno se veía biología. Eso ya cambió, el programa de estudios ya no separa eso, sino que se ven las tres y esperamos que a futuro podamos tener en la educación diversificada una propuesta en esa misma dirección. Por eso es que en FARO apostamos por evaluar la parte más científica. Entonces, ciencias, académicos diurnos, lo visto en las plantillas de aprendizaje base del 2020, en las tres asignaturas, muy importante, ¿verdad? No es el programa como tal. En los colegios técnicos, lo visto en el programa de física, que lo vieron en el 2019, y las plantillas de aprendizaje base que vieron de biología y química en el 2020. Entonces, por eso también aquí hay sus ajustes. Para los colegios rurales, telesecundarias, Conservatorio Castella, lo visto en las plantillas de aprendizaje base en el 2020, solo en el área de biología, como les decía, aquí también entran lo que mencionaba los CONET, que también solo han visto hasta ese momento biología. Siguiente. Otra pregunta que nos han hecho, ¿qué son los cuestionarios de contexto o los de cuestionarios de factores asociados o los instrumentos de factores asociados? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es una asignatura como tal, sino que no tienen nota y se completan solo una vez, solo la primera vez que es obligatorio. La segunda vez que lo repiten, la prueba ya no van a repetir los factores estos de asociados o cuestionarios de contexto. Son preguntas que permiten conocer las condiciones en las cuales se desarrolla y desarrolló el proceso educativo de la persona estudiante. Eso es muy importante porque aquí no queremos evaluar al docente, no queremos evaluar al director, al centro educativo. Esa no es la intención, es ver qué variables están asociadas a los buenos desempeños, también a los bajos desempeños, obviamente, y pasan por variables de índole personal, como también variables de índole de interacción con los demás compañeros, los docentes, el centro educativo. Entonces, cada persona cuenta con condiciones específicas y es importante conocerlas para generar programas y proyectos que mejoren la calidad de la educación. Lo completan los estudiantes, los docentes y la dirección de cada centro. Por eso tenemos 3 poblaciones que les vamos a aplicar estos instrumentos. Hemos dicho que son instrumentos porque son como cuestionarios, sí son un poquito largos y por eso queremos que sean un día aparte, porque también entendemos que cuando terminen el examen de español podrían terminar cansados, cansadas, también el de matemáticas, el de ciencia, entonces mejor buscar un día aparte. Pero aquí también hay que decir que va a haber preguntas específicas de matemáticas, sí, porque las clases son diferentes en matemáticas que en español, entonces hay elementos comunes, pero habrá elementos también diferenciadores en cada asignatura, entonces habrá preguntas específicas para cada asignatura también, que nos permita conocer cómo fue esa interacción con los docentes, con el centro educativo, con los estudiantes, etcétera. E insisto, aquí la idea es poder dar más que conclusiones de un estudio como este, recomendaciones de esas buenas prácticas, esas lecciones aprendidas que debiéramos copiar en el sistema, porque 2 colegios con condiciones muy similares, quizás uno tenga mejores rendimientos, y es porque los estudiantes dicen que sus docentes hicieron esto, no hicieron esto de esta forma. Entonces eso es lo que debiéramos copiar en el sistema para que pudiéramos mejorar las prácticas educativas y los estudiantes evidencien mejores desempeños en pruebas como de este tipo. Siguiente diapositiva. Ya nos preguntaron en el chat qué pasa con inglés. Va a haber prueba de inglés este año, prueba de dominio lingüístico va a haber este año. Sí, también nos preguntaron en el chat cuándo, en agosto. Claramente ahí están las fechas en el calendario escolar. Aquí no está en la diapositiva, pero los invitamos, insisto, a ver el calendario escolar. La prueba de dominio lingüístico este año va a ser en el mes de agosto. Y entonces, algunas características de esta prueba. Lo primero es que solo se hace en secundaria, igual que se hacía en bachillerato, que teníamos prueba de inglés y francés, solo que ahora aquí ya no vamos a tener esa prueba que se hacía como en bachillerato, sino que vamos a tener una prueba muy diferente que llamamos de dominio lingüístico.
Es decir, se aplica así en el último año de la educación, o sea, en un 10º o 12º año, según corresponda. Y esto es muy importante porque aun cuando alguien haga una prueba por aparte de alguna de casa internacional, lo puede hacer, pero siempre y cuando se aplique en el último año. Tiene que haberse aplicado en este último año de la educación secundaria. Entonces, se realiza de forma digital, esta sí se hace en computadora, en los laboratorios de cómputo del centro educativo. No va a ser en línea, o sea, no la puede hacer desde su casa o otro, no, sí tiene que ser en el centro educativo, en los laboratorios de cómputo. Ahí vamos a tener un protocolo aparte también con todo el tema de la seguridad y las medidas sanitarias, ahora en el marco de un laboratorio, ¿verdad? Se debe presentar una prueba de algún idioma, puede ser varias, pero el requisito es aplicar una, o sea, es decir, puede ser una de inglés, una de francés, una de alemán, una de portugués, una de mandarín, sí, pero al menos una es el requisito. El requisito es presentarla, no hay nota mínima, que uno gane la prueba o la pierda, ¿no? Por eso no tiene nota numérica, para ubicar a la persona más bien en una banda de un dominio lingüístico con base en el marco europeo de referencia, que es el marco que ha servido para hacer los programas de estudios tanto de inglés, por ejemplo, y francés del Ministerio de Educación Pública. Es decir, ahí van a obtener, depende de la banda, un A1, un A2, un B1, un B2, un C1, un C2, eso va a depender. O sea, esto es diferente porque eso responde más a la pregunta. Y mucha gente decía, bueno, yo estuve 5 o 6 años en secundaria recibiendo inglés, si en el caso de la primaria no recibí inglés, porque es cierto que hay algunas escuelas todavía que no contamos con la oferta de inglés, por eso no hay prueba de dominio lingüístico en primaria, porque hay algunas escuelas que aún no cuentan con ese servicio. Esperamos en el mediano plazo que ojalá todas ya lo cuenten. Pero decir que en el caso de la secundaria había muchos estudiantes que decían, yo pasé 5 años en un colegio recibiendo inglés y no soy bilingüe, o no sé tanto hablar inglés, o francés, o alemán, etc. Entonces, esta prueba sí va a responder a eso y va a decirle, ok, vea, su dominio de esta lengua es en este nivel. Eso es muy importante. Y dependiendo de lo que usted decida a futuro, ir a la universidad o incorporarse al mundo laboral, inclusive a una de las ofertas que existe como un call center, etcétera, usted con una prueba como esta podría saber qué tanto domina una lengua extranjera, como por ejemplo en el caso de inglés. Entonces da más información que una simple calificación, porque insisto, había gente que decía, yo en bachillerato me gané un 90, un 80 en inglés, pero aún así no sé inglés. Esta prueba le va a dar mayores luces de cuál es ese dominio que tiene de ese idioma extranjero y en especial responder a esa pregunta, ¿qué tan bilingüe soy o no? Y en esto el programa de estudios es muy claro que esperaríamos que los y las estudiantes alcancen un nivel segundo que se llama independiente. Eso es lo idóneo. Y vemos que por lo menos un B1. Nos hemos dado cuenta que no siempre alcanzan ese B1 y por eso es que debemos de hacer esfuerzos para mejorar en esas calificaciones. Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el título de bachiller en educación media? Entonces, insisto, FARO no tiene nada que ver con la promoción de un 10º o 12º año de un CTP, no tiene nada que ver con eso, sino es únicamente para adquirir el título, que el título no se le cambió el nombre, bachiller, por 2 razones. Hay mucha normativa nacional, o sea, reglamentos, etcétera, que habla de ese título, bachiller en educación media, pero también hay mucha normativa internacional que refiere a ese título. Entonces, el título se le mantuvo el nombre, es el mismo título, es otra pregunta que nos han dicho. ¿Con FARO ahí obtiene un título diferente? No, es el mismo título que obtenían con bachillerato, es solo que en este caso es ahora con las pruebas nacionales FARO, pero el título es el mismo, título bachiller en educación media. Entonces, muy importante, requisito 1, haber realizado las pruebas nacionales FARO. O sea, hay que hacerlas. La primera vez obligatoria, la segunda vez si usted quiere, opcional la puede repetir, pero que hay que hacerlas, hay que hacer la prueba nacional FARO. Segundo, hacer la prueba de dominio lingüístico, certificar alguna de las bandas del dominio de la lengua extranjera, esa es la prueba de dominio lingüístico, muy importante. Tercero, aprobar todas las asignaturas, módulos, periodos o su área respectivo plan de estudio, o sea, haber aprobado, digamos que el cole, para decirlo de alguna forma. Eso es muy importante. Y a partir de eso, obtener un puntaje mínimo de 70, no en FARO solo, en la prueba FARO como tal, sino que es al sumarle 40% de FARO, más 60% de notas, si eso le da 70 o más, ¿verdad? Entonces, correspondiente a la ponderación de las asignaturas del nivel y las pruebas nacionales FARO que ya acabo de explicar. O sea, eso es para este año.
A propósito, aquí nos acompañan compañeros de vida estudiantil. Estaba también el tema del servicio comunal estudiantil, que era un requisito en años anteriores, que este año, en caso del acuerdo del Consejo Superior de Educación, eximió de ese requisito. Pero en otros años ha sido requisito y veremos si para el próximo año se mantiene o no este requisito. Pero para este año, el servicio comunal estudiantil no es obligatorio como requisito para graduarse. Siguiente. Bueno, y entonces yo creo que ya hemos avanzado muchas de las preguntas. Agradecerles la atención. Yo más bien creí que me extendí mucho. Espero haber sido lo suficientemente claro. Les agradecería también a mis compañeros y compañeras, a doña Gabriela, si podemos ver algunas preguntas que después de todo lo dicho, creemos que todavía sea necesario abordar o que no haya quedado lo suficientemente claro. Sí, muchísimas gracias, don Pablo. Bueno, estimados estudiantes, bueno, primero que nada, decirles que este espacio es realmente un espacio donde se está brindando información oficial sobre las pruebas FARO. Es muy importante y espero que ustedes lo hayan podido apreciar, darse cuenta de que hay mucha información que está circulando sobre las pruebas que no corresponde a lo que realmente pretenden, ¿verdad? Y las características que tienen estas pruebas FARO. Entonces, hemos hecho un esfuerzo por acercar a partir de muchísimas conexiones desde los educativos, ¿verdad? De ustedes de manera individual, directa, para llevarles esta información oficial y que ustedes la tengan de primera mano. Esta presentación también va a quedar en el chat ahí, para que ustedes puedan acceder e informarle a otros compañeros y compañeras que tengan dudas, que tal vez no han podido conectarse el día de hoy. Se va a hacer llegar también a los centros educativos, pero esta es la información oficial y lo que corresponde a pruebas FARO. Les hemos explicado el por qué, la importancia de estas pruebas, para qué se hacen, cuándo se van a hacer, quiénes las deben hacer, y otras cosas más logísticas como cuánto duran, ¿verdad? Los apoyos que se tienen, las guías, los números de preguntas, por cada prueba, por asignatura. Realmente se ha abarcado toda la información necesaria para que ustedes puedan tenerla y bueno, despejar muchísimas de las dudas. No obstante, a lo largo de la presentación ya don Pablo ha estado ahondando en diferentes consultas que ya nos han hecho llegar, pero bueno, en términos generales han hecho consultas propiamente, digamos, de FARO, ¿verdad? Que es lo que más se ha probado, lo más se ha detallado, ¿verdad? Sobre la nota de presentación, sobre los tipos de pruebas, todo eso ya se abarcó. De la logística también, ¿verdad? De las sedes, de los recursos, de los horarios, de la pandemia, que también se aclaró al principio, todos los protocolos y todas las adecuaciones que se están haciendo para poder brindar y asegurar la seguridad, digamos, en este periodo, ¿verdad? Sobre que no tiene que ver con la admisión de las universidades, ¿verdad? Que es algo independiente. Y las preocupaciones de fondo, ¿verdad? Que tal vez ahí, don Pablo, podríamos repasar un poquito más, que es el tema de el tema de si se sienten o no preparados, de si FARO es la buena opción, de la preparación de los docentes, ¿verdad? Todo esto creo que ya lo hemos abordado al principio y durante la exposición, pero sería importante dar un mensaje final sobre esto. Además, estimados estudiantes, por favor revisen en el chat, estamos colocando un enlace para que ustedes puedan evaluar este espacio de los diálogos, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido? También que nos reporten cómo está el tema de las conexiones, si son individuales, si son grupales. Toda esta es información que nos sirve mucho, porque los diálogos es un proceso que ya viene de varios tiempo, digamos, desde el año 2019 empezamos a hacerlos, en el 2020 los empezamos a distancia y tenemos ya el día de hoy el cuarto diálogo con estudiantes sobre temas FARO y faltan otros. Así es que les agradecemos mucho también que ingresen, es algo muy corto, muy breve, para que nos puedan responder información básica que nos va a servir para seguir mejorando. Entonces, adelante, don Pablo. Gracias, Gaby.
Estaba también leyendo algunas preguntas, además del chat, que quisiera referirme. No mencioné nada sobre la prueba para los estudiantes con un apoyo educativo en específico que hemos llamado adecuación significativa. Aquí hay que decir que esta prueba no se va a hacer a nivel nacional. Esta prueba la hace cada docente que tiene a cargo a estos estudiantes que tienen este apoyo educativo, principalmente porque el apoyo educativo que se les brinda permite hacer modificaciones curriculares en cada estudiante, dependiendo de su nivel de funcionamiento, y segundo, porque va a depender mucho del perfil de salida de ese estudiante. Entonces, esa prueba no vamos a poderla hacer a nivel nacional, sino que la hará el docente, que también nos han preguntado algunos docentes que cómo la hacen. Entonces, ahí es donde los invitamos a ver la guía técnica 1 y la guía técnica 2, que estará pronta a salir, para que puedan ver cómo va a ser la prueba FARO y tratar de emular, digamos, depende de las condiciones del nivel de funcionamiento del estudiante y de lo que se ha trabajado con él o la estudiante para hacer una prueba similar, pero podría ser diferente. Tenemos claros de que no precisamente va a ser una prueba igual a la prueba nacional FARO. Esto, insisto, ya es una adecuación significativa en el que no podemos hacer una prueba nacional y podría ser que haya una prueba para cada estudiante de acuerdo a su condición. Eso es algo muy particular y responde a un apoyo educativo. Por supuesto que hay toda una normativa, leyes que respaldan poder realizar este tema de esa forma. Entonces, ese es un caso que quería aprovechar para aclarar, porque también ahí lo preguntaban en el chat. Por ejemplo, me llamó la atención que en el caso de los colegios científicos, ¿dónde se va a hacer la prueba? Lo dijimos claramente, en el mismo colegio. Si el colegio está ubicado en una sede de una universidad pública, pues ahí será, ¿verdad? Pero insisto en que las pruebas se van a aplicar en los mismos centros educativos donde están cada uno y cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Entonces es muy importante porque no hay que desplazarse hacia otro centro educativo, para decirlo de una forma, de otra región, etcétera. Los detalles de logística los vamos a dar a conocer prontamente y, como les decía, sí invitarlos, porque nos preguntaban en el chat dónde consigo prácticas. Eso va a estar en la segunda guía técnica. La segunda guía técnica va a traer muchas características, pero principalmente práctica. Ejemplos de preguntas. ¿Cómo se va a ensamblar la prueba? La prueba la vamos a ensamblar con 3 niveles, ya se dijo en la primera guía. Entonces vamos a explicar un poquito más cómo funciona cada nivel y además de eso vamos a dar ejemplos de preguntas de cada uno de esos niveles, de tal forma que les permitan, valga la redundancia, practicar para las pruebas nacionales FARO, ver cómo van a ser las preguntas que van a salir en estas pruebas. Eso van a ver usted que la guía, al igual que en la primera, también va a estar dividida por cada una de las asignaturas, en español, en matemática, en ciencias, y entonces van a haber prácticas para cada uno de ellos. Entonces, decir que eso se va a dar a conocer en la segunda guía. Hay que decirlo que ya dimos a conocer una segunda guía, solo que para primaria. ¿Por qué? Porque primaria realiza la prueba en mayo. Entonces había mayor urgencia de dar a conocer la práctica para mayo, digámoslo así, sobre todo porque, como ustedes entenderán, estamos ya más cerca de la aplicación de mayo. Pero yo esperaría, y de acuerdo a las proyecciones que hemos hecho, que a más tardar al final de esta semana demos a conocer la segunda guía técnica, solo que en el caso ya de la secundaria, que realiza las pruebas en junio, como lo hemos dicho claramente. Entonces, ahí es donde pueden encontrar práctica. Repasando un poco las preguntas, insistir que en junio la van a realizar los estudiantes y las estudiantes del último año de la educación secundaria de forma obligatoria y la repetirían opcionalmente, si lo tienen a bien, una o varias, como lo tengan a bien, para inicios de noviembre. Y que a finales de noviembre la van a realizar la prueba los estudiantes que en este momento están en el penúltimo año, es decir, por ejemplo, en un CTP que están en 11º año, porque es una pregunta de chat, yo estoy en 11º, ¿cuándo hago FARO? A finales de noviembre. Vea las fechas en el calendario escolar. También nos preguntaron, ¿dónde consigo información oficial de FARO? Insistirles, página web del Ministerio de Educación Pública, ahí hay un link abajo que dice Pruebas Nacionales FARO, le dan clic ahí, ahí está toda, ahí puede descargar las guías que acabo de mencionar y también toda la información oficial de estas Pruebas Nacionales FARO. Entonces también nos invitamos y las invitamos a consultar el sitio web
del Ministerio de Educación Pública, donde está toda la información que hemos hablado hoy. Es decir, esto es muy importante. Ustedes y yo los entiendo, ocupan documentos. ¿Dónde está todo eso que don Pablo ha dicho? Eso está en esos documentos y además en uno más, que es el reglamento o evaluación de los aprendizajes, donde hay todo un capítulo que habla sobre las pruebas nacionales FARO y es donde explica con detalle cómo va a funcionar esto. Otra pregunta que nos hicieron en el chat. ¿Qué pasa si aún así no me da 70? Si después de que le sumo el 40% de las pruebas FARO, más el 60% de las notas de presentación, y si eso no me da 70, ¿qué pasa? Bueno, según el reglamento, que lo indica claramente, entonces tendría la oportunidad de repetir FARO al año siguiente 2 veces más, si definitivamente no le da la nota. Entonces, lo invitaríamos a repetir 2 veces más el próximo año. Y un último elemento para ir cerrando, y que he visto varias preguntas frecuentes. ¿Se mantiene en pie la aplicación de pruebas nacionales FARO? Sí. Al día de hoy está en pie la aplicación de pruebas nacionales FARO. No hay ningún cambio en el formato y en todo lo que yo acabo de decir. Inclusive a los acontecimientos más recientes del día de ayer, por ejemplo, pruebas nacionales FARO se mantiene. Don Daniel Salas, el señor ministro de Salud, que ya vieron ustedes que el día de ayer se vacunó, ha dicho, ayer también lo dijo, que se está analizando el tema de si continuar o no con las clases presenciales. Eso ha dicho el ministro de Salud, no ha dicho que no vaya a haber clases presenciales, no ha dicho que se va a suspender las clases presenciales, ha dicho que se está analizando a la luz de la pandemia, del comportamiento de la pandemia, de si las clases presenciales continúan o no. Eso es lo que ha dicho hasta ahora. Claramente el señor ministro de Salud, lo cual me parece que estoy totalmente de acuerdo, esto hay que analizarlo y hemos ido analizando muchos y más elementos. Eso podría incidir en que se aplique o no FARO, podría ser, va a depender de las directrices que emane el Ministerio de Salud. Y como en esto también hay que estar pendiente del comportamiento de la pandemia. Por supuesto que ante todo está la seguridad y la integridad de no solo los y las estudiantes, sino de todos los que estamos de una u otra forma inmersos en el proceso educativo. Así que ¿podría variar esto? Podría variar, depende de las directrices del Ministerio de Salud. De momento no ha variado. En el MEP existe toda una planificación, se ha coordinado anteriormente con el Ministerio de Salud. El mismo Ministerio de Salud, como lo acabo de decir, aprobó un protocolo. Es decir, esto no ha sido solo un trabajo de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Educación Pública, sino también en coordinación con el Ministerio de Salud. La planificación del MEP indica que este año vamos a aplicar las pruebas FARO. ¿Cuándo? ¿Cómo? Vean el calendario escolar, todo eso se mantiene al día de hoy. Con la pandemia tenemos que estar atentos a ver qué va a ocurrir. Nos preguntaban en el chat, ¿qué pasa si un centro educativo se cierra? O se cierran todos los centros educativos. Eso podría también marcar diferencias en la aplicación de pruebas FARO y ahí tendríamos que tomar algunas otras decisiones. Lo que sí, insisto, que antes mencioné, es que puede ser que al día de hoy un centro educativo se cierre. De hecho, podría ocurrir que un centro educativo por temas de contagio de la pandemia, las autoridades de ese centro educativo decidan cerrar el centro educativo, ¿verdad? Ante un brote, qué sé yo. Eso podría ocurrir. En el día de hoy esto podría suceder, pero insisto, podría suceder en el momento que vamos a aplicar las pruebas en junio. Entonces, eso va a demandar una reprogramación. O sea, a esos estudiantes del centro educativo le estaríamos comunicando en otro momento, cuando ya ahora sí tengamos las condiciones de que van a aplicar las pruebas nacionales FARO. Pero decir que en ese y otros muchos posibles escenarios estamos contemplando la posibilidad de reprogramación. Y tal vez termino con una última pregunta. No hemos dado a conocer efectivamente cuándo vamos a dar resultados. En el caso de junio, que aplicamos las pruebas nacionales FARO, los resultados no se irán a dar a conocer antes de vacaciones de 15 días, sino que lo que hemos dicho es que posterior a vacaciones de 15 días vamos a dar a conocer los resultados. Esto todavía no se ha dado una fecha en específico, porque hay variables que todavía estamos de una u otra forma analizando y midiendo para poder dar resultados. Y en especial porque bien lo ha dicho la señora ministra y la señora viceministra, que hoy ambas nos acompañaron. Una vez que apliquemos las pruebas nacionales FARO, vamos a analizar bien los resultados para tomar decisiones. Y esto es muy importante. No solo nosotros a nivel central, las señoras, la viceministra y la señora ministra, sino también ojalá que cada estudiante tome decisiones, porque con los resultados se va a dar cuenta qué tan bien o no está, y en qué está bien y en qué no está bien. Eso se lo vamos a decir,
No va a ser una colilla como la que mandábamos en bachillerato, no, no, no. Va a ser un reporte con mucha más información, lo van a ver mucho más bonito, va a tener un gráfico, va a tener más cosas que les permita, digo yo a cada estudiante, con su padre, madre, familia, tomar decisiones en qué tengo que mejorar, y ojalá pueda recurrir a su docente y decirle, profe, necesito mejorar en esto y en esto. También vamos a darle un informe al profe de su centro educativo para que sepa en promedio cómo están sus estudiantes. Pero insisto, también nosotros a nivel central, por eso es que los resultados los vamos a analizar muy bien, porque bien lo ha dicho la señora ministra y la señora viceministra, tomaremos decisiones a todo nivel, en el sentido de que, por ejemplo, si detectamos que hay una población que ha salido significativamente más bajo o perjudicada en este escenario que estamos viviendo de pandemia que otra población, tomaremos medidas para no perjudicar esa población. Eso podría incorporar estrategias como una curva, como dar un porcentaje, unas preguntas, intervalos de confianza, etcétera. Hemos aplicado una serie de estrategias en el pasado que podríamos en este momento aplicar para que esa población no se vea perjudicada, pero también, como lo hemos dicho, puede ser que el formato de pruebas nacionales FARO como tal, dependiendo de los resultados, pueda variar, y eso es algo que se estaría presentando al Consejo Superior de Educación, quien, como bien lo dijo doña Melania al inicio, es el ente rector que toma las decisiones en cuanto a las pruebas nacionales FARO. Entonces, decirles que por eso todavía no hemos dado una fecha en concreto, pero sí nuestro mayor compromiso y responsabilidad de que una vez que apliquemos estas pruebas, los resultados los vamos a ver, como decimos en Costa Rica, con lupa, con mucho cuidado, de tal forma de que ninguna población a priori se vea afectada significativamente con respecto a otra en la aplicación de estas pruebas. Muchas gracias, don Pablo. Antes de que culminemos, nos reportan que hay personas conectadas que no corresponden, digamos, a secundaria, porque esta actividad está convocada para secundaria, y que hay algunos que han hecho consultas sobre el tema de primaria. ¿Podríamos dar alguna información general de primaria para las personas que se conectaron y que no correspondía, digamos, el espacio, pero que podríamos darles alguna generalidad e información sobre las pruebas FARO de primaria? Claro, Gaby, muchas gracias. Aquí hay que recordar que, como bien lo ha dicho doña Gabriela, tenemos una actividad como esta, sí, específicamente para primaria, donde hablaríamos más o menos todo esto mismo o similar, solo que para el contexto de la primaria. Pero, sin embargo, por respeto a los que se pudieron conectar también de primaria, voy a permitirme hacer un gran resumen, digo yo, de cómo funciona la primaria. Es muy similar la primaria y la secundaria, muy, muy similar. Entonces, algo que también existe de dudas y que muchas maestras y maestros nos han enviado consultas es, ¿incide en la promoción de sexto año, sexto grado, FARO? No. Es decir, sexto año, sexto grado, se promociona con las asignaturas. ¿Quiénes son acreedores al certificado de conclusión de estudios de primero y segundo ciclo? Así se le llama el título final de la primaria. Ese es el título que se recibe. Certificado de conclusión de estudios de primero y segundo ciclo. A los que estudiantes, sumándole el 40% de FARO más el 60% de las notas de presentación, les dé 65 más. Esto sí es una diferencia importante con secundaria. Secundaria 70, ¿verdad? En la primaria promocionan con 65. Esa sí es una diferencia. Entonces aquí también los porcentajes, y en los ejemplos que vimos anteriormente, claro que son un poquito diferentes porque la nota de corte es 65. Entonces aquí también de una u otra forma todavía tienen mayor ventaja para poder de una u otra forma promocionar en el caso de la primaria. En el caso de la primaria sí no hay problema con ciencias porque se ve una sola materia, digámoslo así, a diferencia de la secundaria, que tenemos el caso que ya hemos explicado ampliamente de física, química y biología. En el caso de la primaria no, tendríamos el caso de ciencias como tal. En el caso de matemática, en la primaria sí va a haber un ítem de respuesta construida o desarrollo, solo que ese va a tener un valor de 2 puntos. En la secundaria tiene un valor de 3 puntos, en la primaria va a tener un valor de 2 puntos. Es un desarrollo aún más corto. Entonces, en el caso de la primaria, en matemáticas, van a tener 38 ítems de selección de respuesta, que ya ahí en el caso de la primaria sí ya dimos a conocer la segunda guía técnica, que ya sí la puede descargar de la página web del Ministerio de Educación Pública, puede ver ejemplos, también puede ver ejemplos de ese ítem de desarrollo que tiene un puntaje de 2, entonces 38 ítems de selección de respuesta, más un ítem de desarrollo
o respuesta construida, que tiene un valor de 2 puntos, o sea, la prueba también va a tener un puntaje total de 40 puntos. Y en el caso de español también va a haber redacción, solo que con menos mínima, no 200 palabras, sino menos, ahí lo pueden ver también, y así en las diferentes asignaturas. En el caso de la primaria no hay prueba de dominio lingüístico, esto es muy importante, solo es en el caso de la secundaria. Entonces, en la primaria sí no es un requisito hacer prueba de dominio lingüístico. ¿Cuál es la razón? Bueno, que no todas las escuelas en este momento tienen las condiciones para dar una segunda lengua, digámoslo así. Y en el caso de la secundaria sí, todos los centros educativos de secundaria cuentan con esa condición. Entonces, en el caso de la primaria no va a haber prueba de dominio lingüístico. Yo creería que esencialmente esas son como las principales diferencias. Lo demás es muy similar a lo que acabo de explicar, solo que reitero, en el caso de la primaria sí ya dimos a conocer la segunda guía, ya están los ejemplos, ya están las prácticas, ya lo pueden descargar. Entonces, en el caso de la primaria ya desde hace varios días contamos con ese recurso y que, como les decía, en el caso de la primaria van a hacer la prueba los sextos años en mayo. Esos sextos años podrían repetirla en octubre. Ellos la hacen en octubre. Ahora, en octubre también la van a hacer por primera vez los quintos años, o quinto grado, como se le dice tradicionalmente. Entonces, en octubre también la pueden hacer por primera vez los quintos años. ¿Quiénes, esos quintos años de la primaria, podrían repetir la prueba en el 2022 2 veces más también? Entonces, es algo similar en la secundaria que en la primaria. Solo que, insisto, en el caso de la primaria, no hay muchas diferencias en algunas cosas como en ciencias, por ejemplo, que sí lo tenemos, sobre todo a nivel de secundaria. Muchas gracias, don Pablo. Bueno, les recordamos 2 cosas. Uno, si tienen algunas dudas adicionales, pueden escribir a faro.dgs, que es la Dirección de Gestión de Evaluación de la Calidad, se lo están poniendo en el chat, @mep.go.cr. Ahí tienen la dirección por si quieren escribir y tienen algunas otras consultas o dudas sobre las pruebas Faro. Y también les agradecemos muchísimo que ingresen al el enlace que está ahí para poder evaluar este espacio. Aquí hemos estado trabajando varios temas y nos interesa mucho saber de qué dirección regional se han conectado, la modalidad de su centro educativo, si esa conexión fue individual o grupal, que nos valoren la calidad, la cantidad de la información, ¿verdad? Y bueno, la logística que ha tenido este evento. Entonces es algo corto, pero les agradecemos que hagan la evaluación. Nos vamos a despedir, le agradecemos muchísimo a todo el equipo de la Dirección de Vida Estudiantil, también del Instituto de Desarrollo Profesional que nos apoya con esta plataforma, a don Pablo y el equipo de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad por esta amplia explicación y todas las respuestas a las consultas e inquietudes que ha tenido la población estudiantil en este diálogo número 4 sobre el tema de pruebas Faro. Muchísimas gracias y quedamos atentos.